no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo, aleluya. Todo se lo dejo a Él. Dígalo fuerte. Y es que todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, es que todo se lo debo a Él. Es que todo se lo debo a Él. Y es que todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Den un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Mateo 14, verso 22 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Diga conmigo: un fantasma. ¡Un fantasma! Pero de asombro, dígalo: un fantasma. ¡Un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Dígalo conmigo: Señor, sálvame. ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Te bendecimos y ayúdanos a dar la palabra que usted tiene en esta noche, esta tarde, para este pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Jesús, ¿fantasma o realidad? Díselo de nuevo: Jesús, ¿fantasma o realidad? Voy a dar algunos detalles que es muy importante que usted anote, si trajo dónde anotar, porque puede ser que si no entienden algunas cosas que vamos a hablar en un futuro, usted la entienda. Y si la entiende, también es muy importante que en un futuro la recuerde. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaba orando a Dios por el mensaje y empecé a leer esta lectura tan sencilla, y Dios me dio un desarrollo muy importante, muy lindo, que me sorprendió, y quiero compartir esta palabra poderosa con ustedes en esta hermosa tarde. Amén. Jesús, fantasma o realidad. ¿Qué es Jesús en tu vida? ¿Un fantasma o una realidad? La barca simboliza tu comodidad, tu confort, tu seguridad, fuera de riesgo, el camino seguro. Aleluya. Todos estaban seguros, se creían seguros porque estaban en la barca. Todos estaban confiados porque estaban en la barca. Era el camino más fácil,
el camino que ellos creían que era seguro. Amén. Vamos a ver la actitud de Pedro ante esta situación. Pedro tomó una actitud primero de ¿qué? De fe, porque creyó. Amén. Lo segundo que Pedro, la actitud de Pedro fue decisión. La actitud de Pedro es valentía. La cuarta actitud de Pedro es innovación. La 5 es deseo de una nueva experiencia. Aleluya. Recordemos que Pedro fue el único discípulo que tuvo la actitud de decirle a Jesús: si eres tú, yo quiero también caminar sobre las aguas. Esta escena la vamos a enfocar entre Pedro y Jesús. ¿Estamos aquí? Amén. Y vamos a ver este análisis de esta palabra entre Pedro y Jesús. Entonces, primera actitud que Pedro toma es fe. Lo segundo es decisión. Lo repito. Lo tercero es valentía. Lo cuarto es innovación. Y lo quinto es deseo de una nueva experiencia. Lo primero que tú debes hacer es tener fe. Lo segundo es tener decisión. Lo tercero es tener valentía. Y lo cuarto es ser innovador. Y lo quinto es deseo de una nueva experiencia. Lo primero es que Pedro tenía un problema. El primer problema que Pedro se enfrentó fue el riesgo de perder la vida. Porque sabemos que si él tomó la decisión de caminar sobre las aguas, creyó la palabra, tuvo fe, pero había un riesgo. ¿De qué? ¿De perder qué? Lo segundo que podemos es que Pedro, el otro problema que Pedro tenía era un desafío. Es un desafío porque era algo que era ilógico que un hombre pudiera caminar sobre las aguas, entonces fue desafiado. Amén. Lo tercero es que había un fuerte ¿qué? Un fuerte viento. Era un gran problema porque había un fuerte viento y había una fuerte ¿qué? Tempestad. Diga conmigo, tempestad. Tempestad. Y el cuarto problema que Pedro tuvo fue que tuvo duda. Dudó cuando estaba ya caminando. Amén. Amén. Experiencia. ¿Qué experiencia trajo esta situación a Pedro? Bueno, la primera experiencia que trajo fue que caminó sobre las aguas. Amén. La segunda experiencia que trajo fue que casi se ahogó. Amén. ¿Por qué muchas personas no se atreven a hacer algo? No logran nada en la vida. Lo primero es porque quizás tienen el primer paso, que es la fe, pero no tienen el segundo, que es la decisión. Aleluya. Pero quizás también tienen el primero y el segundo, pero no tienen el tercero, que es la valentía de atreverse a accionar. Pero quizás tienen la valentía, pero no tienen como el deseo de ser innovador, sino que están encerrados en una pequeña barca en lo mismo que siempre hacen. Pero lo cuarto o quinto que podemos ver es que el creyente debe tener un deseo inmenso por cada día tener una nueva experiencia en Dios. Amén. Porque hay muchos de nosotros que estamos ya en el confort de la barca. Todos los discípulos estaban ahí, todos estaban confortados. Vamos a decir que la barca es esta iglesia. Todos nosotros estamos aquí. Dios quiere que usted tenga una nueva experiencia cada día en Él. Amén. Por eso es que todos los discípulos estaban en la misma barca. También Pedro estaba en la misma barca. Todos tenían miedo, pero solo uno tuvo la decisión y dijo: yo voy a caminar sobre las aguas. Déjame decirte algo. El miedo no fue que se le fue a Pedro. Es decir, que muchas personas tienen miedo, pero solamente los que se atreven pueden lograr una nueva experiencia en Dios. Los otros estaban aquejando y estaban asustados, pero Pedro estaba teniendo una nueva experiencia en Dios. El tipo estaba medio loco porque también en esa experiencia tenía algo, había un problema que era que podía perder la vida. Pero se decidió. Amén. Pero se decidió. Hay gente aquí que tiene que decidirse. Hay gente aquí que para tener una nueva experiencia tienen que decidirse a accionar. Ya ellos tienen fe, pero tienen que decidirse. Tienen que ser ¿qué? Valiente. Y la que está a tu lado: sé valiente. No sea cobarde. Dice de nuevo: sé valiente. No sea cobarde. ¿Sabe algo? Hay situaciones que tú vas a entrar que va a haber riesgo. Va a haber riesgo. Porque cuando tú quieres ver una nueva experiencia y tener una nueva experiencia en Dios, tú vas a entrar en situaciones que vas a tener riesgo. Riesgo de perder tu matrimonio, riesgo de perder tu esposa, riesgo de perder un hijo, riesgo de perder el liderazgo que tiene la iglesia,
Va a haber un riesgo, diga conmigo, va a haber un riesgo. Va a haber un riesgo. Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Lo tercero es que va a haber un desafío, porque tú vas a entrar en un nuevo nivel desconocido y eso es un desafío. Amén. El tercer problema era que había un fuerte viento. Donde hay un fuerte viento, donde hay una fuerte tempestad, no todos quieren entrar. Todos estaban ahí, pero no todos querían entrar en el problema. Quizá muchos analizaron la problemática, pero no todos tuvieron la decisión de entrar en el problema. Por eso que usted ve gente que nunca salen de su confort de la barca porque tienen miedo, no tienen decisión de entrar en el problema. Porque cuando ven los vientos recios, no todos quieren enfrentarse a los vientos recios de la marea alta. Todos quieren estar seguros en la barca, ahí tranquilos, en el confort, lo que les muestra seguridad. Dios quiere que salga de tu barca y empiece a accionar en Dios y empiece a creer. Estoy hablando con alguien aquí. Le dije que quizás no entienda alguna de estas palabras, pero escríbala para que la entienda en un futuro. Dios quiere que usted salga ya de esa barca. Dios quiere que usted tome decisiones. Dios quiere que usted actúe, que sea valiente. Pero mientras esté en ese confort de la barca, tranquilo, hay mucha tempestad, pero la barca me sostiene seguro. Hay muchos problemas, pero aquí en la barca yo estoy mejor porque aquí yo estoy libre de peligro. Un ministerio es un peligro. Una familia estable es un peligro. Luchar por tu familia, creer, atreverte, tener decisión por ello, pelear esa batalla es un peligro, es un desafío. No todos tienen la capacidad, la cualidad de Pedro de luchar por el objetivo que Dios tiene en ellos. No todos tienen la valentía de ser Pedro, pero no todos por eso pueden tener la misma experiencia que Pedro tuvo. ¿Quieres una nueva experiencia? Sal de la barca, no te quedes con los otros que se quedaron ahí. Quizá muchos le dijeron, Pedro, pero cuidado, tú no ves cómo está esa barca, quédate aquí, Pedro, no lo hagas. Porque tú no ves lo riesgoso, te va a poder ahogar. Hello, Pedro dijo, no escucho a nadie, yo voy para allá, yo escuché la voz de mi maestro. Yo quiero tener una nueva experiencia con Dios. Ahora vamos a entrar en el análisis de lo que hemos dicho. Pedro dijo, lo primero que dijo fue, manda a que yo vaya sobre las aguas. Pedro no fue un loco, él lo dijo, di que yo vaya. Él dijo, manda a que yo vaya sobre las aguas. Es decir, que Jesús lo primero que hizo fue que dio una palabra y le entregó una palabra a Pedro. Pedro creyó esa palabra y anduvo en ella. Lo primero que podemos ver es que Pedro no caminaba sobre las aguas. Pedro caminaba sobre una palabra que Dios le dio. Voy a empezar a desarrollarle ahora para que escriba. Si no puede entenderlo, después lo va a entender. Pedro no caminaba sobre las aguas, él caminaba sobre una palabra que Dios le dio. Había un problema, había una dificultad. Pero cuando Dios le dio la palabra, él dijo, yo caminaré en esa palabra. Es decir, no es lo mismo entrar en un problema con tu propia fuerza que entrar en un problema encima de una palabra que Dios te dio. Jesús mandó que caminara sobre las aguas. Lo segundo es, el temor hizo que Pedro dudara y la duda hizo que Pedro se hundiera. Escuche bien. Cuando Pedro va caminando, el temor hizo él dudara y la duda hizo que él se hundiera. Pedro recibió una palabra. Por eso es que Dios quiere que cuando Él te da una palabra, Él quiere que tú camines en esa palabra que ya Dios te dio. Yo no sé qué palabra Dios le dio a usted, pero si Dios le dio una palabra, Dios quiere que usted empiece a caminar en esa palabra. Él no le dijo, mira, hay mucha tempestad. Él le dijo, ven y camina y anda sobre las aguas.
Yo sé que tú tienes problemas, yo sé que tú tienes dificultades, yo sé que quizás tu vida no es como tú pensabas, pero si Dios te dio una palabra que tú eres alguien en Dios, camina en esa palabra y no te detengas. Lo tercero es, porque el temor tenía que ver con el viento, pero la duda tenía que ver con la palabra. Escuche bien. El temor que Pedro sentía de las olas, de la marea alta, no tenía nada que ver con la palabra que Dios le había entregado. Es decir, el temor tenía que ver con lo físico, pero la duda tenía que ver con la palabra de lo sobrenatural que Dios le dio. Aleluya. Por eso es que cuando Pedro se llena de valentía, él empieza a caminar sobre la palabra que Dios dio. Pero cuando el temor vuelve a su vida, crea en él una duda, pero el temor no podía hacer que él dejara de caminar sobre la palabra sobrenatural que Jesús le dio. Lo único que podía hacer que dejara de caminar sobre la palabra que Jesús le dio era la duda. Por eso es que cuando Pedro entra en temor, aleluya, el temor produce en él duda. Es decir, el temor es lo que tiene que ver, se relacionaba con lo físico, con lo que estaba aconteciendo, pero la duda se relacionaba con la palabra espiritual que Dios le había dado. Aleluya. Por eso es que cuando él duda, inmediatamente empieza a hundirse. Gloria. Por eso es que Dios te da una palabra a ti cuando tú inmediatamente, no es que tú no tienes miedo, aleluya, porque yo he estado enfrentándome con demonios y he tenido miedo, pero no he tenido duda. Alaba la gloria, y han tenido que salir. Alabado sea el nombre de Jesús. Quizás te dé un chiste de miedo, pero no dudes que Dios lo va a sacar. Es decir, lo que hace que tú lo venzas y que tú dejes de caminar es en una palabra que Dios te dio. No es quizá el miedo, el temor que tú tienes dentro, sino la duda en la palabra que está caminando en lo sobrenatural. Entonces, el temor es producido por lo humano, lo visible, pero la duda por lo sobrenatural, lo invisible. Había una relación de dos palabras. Pedro tenía dos opciones para enfrentar el problema: la valentía, mejor dicho, para el miedo, y la confianza para la duda. Aleluya. Una se relacionaba con lo físico y relacionaba con lo espiritual. Confianza en Dios para lo espiritual, valentía para lo físico. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Inmediatamente Pedro deja de confiar en lo que Dios le dijo, inmediatamente empezó a hundirse. Aleluya. A muchos de nosotros Dios nos ha dado una palabra y empezamos a caminar en ella, pero inmediatamente empezamos a dudar, inmediatamente empezamos a hundirnos. Aleluya. Sí. Y escuche algo, cuando Jesús habló con Pedro, Él le dio una palabra que sobrenatural, diga conmigo, sobrenatural. Inmediatamente Pedro la creyó, salió de lo natural que es barca y entró en lo sobrenatural que fue la palabra que Dios le dio. ¿Están aquí? Amén. ¿Están aquí? Amén. Pero mientras él caminaba en lo sobrenatural, empezó a enfocarse en lo natural. El viento, la marea alta. Inmediatamente empezó a enfocarse en lo natural e inmediatamente empezó a hundirse. Porque entró la duda. Por eso es que cuando tú tienes una palabra, tú tienes que olvidarte de todo lo que está aconteciendo y seguir creyendo en esa palabra que Dios te dio. Tú tienes que olvidarte de todo y seguir enfocado en la palabra que Dios te dio. Esa palabra es que va a marcar tu historia. Ya Jesús la dijo, Él te la entregó. Tú tienes que creer y caminar en esa palabra. Amén. Aleluya. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Hay mucha gente aquí que están como Pedro, que Dios le dio una palabra y ellos tuvieron dudas y cayeron y se estaban hundiendo. Porque se desenfocaron y miraron las olas, miraron el problema, la dificultad, empezaron a mirar lo físico. Entonces, inmediatamente entre la duda vuelve a lo natural. Pedro iba caminando lo sobrenatural, pero inmediatamente él dudó, él salió del nivel sobrenatural y volvió a ser el mismo hombre que estaba en la barca. Aleluya. Por eso es que mientras él caminaba, lo físico, el mar, la tempestad, no sentía ni que Pedro estaba ahí, porque Pedro estaba caminando en algo sobrenatural. Y él caminaba y lo natural no percibía que Pedro estaba caminando ahí. No. Pero inmediatamente
inmediatamente entra la duda, él sale del sobrenatural y lo natural entonces se apodera de él, empieza a hundir. Es decir, el mal dijo, pero ven acá, él caminaba en lo sobrenatural, la palabra que Dios le dio, el mal no sabía, la interpretar no podía, no entendía porque él caminaba, pero inmediatamente entra lo natural, inmediatamente empieza a hundirse, porque lo natural, aleluya, dijo, ven acá, pero esto es natural también, y empezó a hundirse. ¿Están entendiendo? El tipo estaba caminando en lo sobrenatural y lo natural no podía hacer nada con él. Por eso es que cuando tú caminas en una palabra que Dios te dio, nada natural puede detenerte. Por eso es que cuando tú caminas lo que Dios te dijo, lo natural no podrá detenerte. Por eso es que cuando tú estás caminando en un nivel sobrenatural, en una palabra que Dios te dio, tú pasas por lo natural y lo natural no puede percibir. Si lo natural te está percibiendo, es porque tú también eres natural. Pero cuando tú estás en lo sobrenatural, lo natural no percibe, aleluya, lo que tú estás haciendo. Es tan fuerte que tú puedes pasar por donde quieras. Y si tú estás en lo sobrenatural, el diablo y los demonios no podrán ni verte ni tocarte. Pero cuando tú estás en lo natural, tú no puedes ni caminar mucho porque todo lo natural te toca. Por eso la miseria te toca porque está en lo natural. Por eso el pecado nos toca porque estamos en lo natural. Por eso el fracaso nos toca porque estamos en lo natural. Por eso las debilidades empiezan a llamarnos y a atraernos porque estamos en lo natural. Aleluya. Déjame decirte algo, cuando estamos en lo sobrenatural, las debilidades de nosotros tienen que salir viendo y no nos perciben porque es que no estamos en lo natural. Algo me impresiona de los leones no percibían que Daniel estaba ahí. Es tan fuerte que a Daniel lo sacaron, yo creo que los leones ni cuenta se dieron que ahí estaba Daniel. Porque Daniel estaba en lo sobrenatural. No es que estaba en la carne, que estaba en el espíritu, no, él estaba caminando en una palabra sobrenatural que Dios le dijo.